Buenas noches, amados hermanos. Hoy vamos a tratar unos estudios bíblicos. Voy a empezar con Números 11, Números capítulo 11, y vamos a ir viendo algunos capítulos de Números hasta terminarlo. Y quiero leer la palabra del Señor. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carnes que comamos. ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía? Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne, y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos de acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntará para ellos todos los peces de mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y los dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra.
Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrón Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Ataba partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Miren, hermanos, sí es un capítulo que tiene también algo de enseñanza. Va a ser difícil verla tan rápido, pero la idea es irnos así porque ahorita estoy en un programa bajo eso, ¿no? Y yo he expuesto ahí el peligro de la insatisfacción, insatisfechos de la provisión de Dios. Aquí nosotros vemos cómo el pueblo, en primer lugar, se queja. ¿Cuál fue la queja? La Biblia no nos los dice en los primeros versículos. No nos dice cuál fue la causa de la queja por la cual Dios envió fuego a un extremo del campamento y lo consumió, ¿verdad? Muy probablemente sea que ya estaban insatisfechos de su caminar, que ya estaban aburridos de su transitar en el desierto y se empezaron a quejar contra Dios, y Dios les mostró muy probablemente, que después lo vamos a ver en los versículos 13 y 14, donde sale la realidad del corazón de estas gentes, inclusive en el versículo 12, 13, 14, nosotros vamos a ver esto, su incredulidad, su insatisfacción, su deseo de regresar a Egipto, y eso provocó todos estos males. Querían esa parte, ¿verdad? Y nosotros vemos este andar del pueblo de Egipto. Después de allí, ¿verdad? Nosotros vemos que Dios sustenta al pueblo de Israel con un alimento que el nombre le pusieron maná, ¿verdad? Y nosotros vemos que este alimento, hermanos, tenía características muy especiales, porque imagínense transitar ya cierto tiempo sobre el desierto y no sentir cansancio, no sentir debilidad, no enfermarse. Es decir, que este alimento que Dios les daba tenía todos los elementos, vitaminas, minerales, proteínas, todo lo que necesitaban para su andar diario. Es decir, para que estuvieran fuertes, activos, robustos, bien. Nosotros vemos esta parte. La maravilla de este alimento, que en cierta parte algunos que saben que están buscando contradicciones en la Biblia en cualquier parte y caray, dicen que aquí cuando nombra que su sabor era como de aceite nuevo, dicen, pero en Éxodo 16:31 dice que su sabor era diferente a lo que está diciendo aquí, se está contradiciendo, que su sabor era como miel. No se está contradiciendo. Lo que está diciendo en Éxodo 16:31 es el maná sin prepararse. Aquí en Números está diciéndolo ahí mismo, molido o puesto sobre esos instrumentos de cocina, ¿verdad? Y lo molían y eso, y su sabor era como aceite nuevo, pero ya una vez que era procesado. No hay contradicción, repito, ¿cómo buscamos? Porque tratamos de invalidar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no digamos que es la verdad y así poder vivir como nosotros queramos, pero no hay tal contradicción. No hay cuestiones para esos que andan buscando las detalles. Entonces nosotros vemos aquí otra vez al pueblo de Israel quejándose, insatisfechos ya del maná, ¿verdad? Y ahora empezaron a anhelar carne, querían carne, ¿verdad? No quedaron satisfechos con la provisión de Dios, fíjense, y empezaron a anhelar la provisión que tenían cuando estaban en Egipto, ¿verdad? Cuando estaban en Egipto, la provisión que dicen, wow, esos pepinos, esos ajos, esos peces, wow, deliciosos, sabrosos, riquísimos, los anhelamos, ¿verdad? Qué bien nos iba allá en Egipto, wow, nos iba maravilloso. ¿Les iba maravilloso? Bueno, llevaban como 100 años de esclavos. Israel habitó en Egipto 430 años, pero en esclavitud real quizá unos 100 años que pasaron siendo esclavos, duramente tratados por Egipto, tan pesado que clamaron a Dios. Nosotros vemos estos clamores en el libro de los Jueces, cómo los trataban los enemigos y llegaba a un punto donde clamaban, ya no podían más y clamaban a Dios. Así que no les iba tan bien en Egipto.
Sí, tenían ciertos goces de platillos, pero eran esclavos y los trataban durísimamente, ¿verdad? Y no se acordaron de eso, nada más se acordaron de lo bueno, pero no se acordaron de que eran esclavos y que eran tratados feamente con amos crueles, con capataces que los latigaban, ¿verdad? Y que les imponían cargas pesadas, ¿sí? Pero a nosotros, hermanos, ¿cuántas veces, o sea, aplicándonos a nosotros, cuántas veces no nos pasa esto? A veces a mí me ha pasado, tengo que ser franco, ¿verdad? Puede pasar con la provisión física que Dios da, la material, el salud, el alimento, la provisión diaria que Dios da. Y a veces llega al mundo donde dices, es que yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más, y empiezas a anhelar cuando estabas en el mundo, ¿verdad? Y que te iba muy bien y todo eso, y wow, yo recuerdo cuando estaba fuera de Cristo, qué bien me iba, ¿verdad? Y empezamos a anhelar cosas que no, hermanos. O que quizá nunca has gozado bien de los deleites del mundo porque naciste en un hogar cristiano y dices, wow, pero yo veo a muchos mundanos que bien les va y mira qué rico comen y todo, y empiezas a anhelar las cosas de ellos. Pero nosotros vemos en la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, ¿cómo puedo vencer la insatisfacción y eso? Estando contento con lo que Dios me da, estando contento con su provisión. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contentos con los que tenéis ahora. Otra vez ahí el contentamiento con lo que tienes. Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. El mismo Señor Jesús le dijo a los soldados incrédulos, ¿verdad? Cuando le preguntaron los soldados, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 3, versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentáis con vuestros salarios. Y contaos con vuestro salario. Ahí está el contentamiento, hermanos. El pueblo de Israel tenía que estar contento, agradecido con Dios por lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Y miren, con estos textos vemos que es contrario a lo que hoy se predica en la mayoría de las iglesias. En la inmensa mayoría de las iglesias, inclusive iglesias que no predicaban, están empezando a predicar porque están anhelando el maná que hay, no el maná, perdón, la provisión egipcia que hay en ciertas iglesias denominadas cristianas, que están viendo que crecen, que aumentan y que hay riqueza y que hay esto, y quieren eso, olvidándose del contentamiento, de la provisión de Dios, del milagro de Dios del día a día, y estar contentos con lo que tenemos. Estas iglesias predican prosperidad fuera de lo que está diciendo el Nuevo Testamento, muy fuera. ¿Sí? Hebreos 13:9 nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Una vez más, ahí está. ¿Sí? No, que Dios te va a prosperar y que Dios te va a bendecir, y mira, tú da y Dios te va a multiplicar, y la voluntad de Dios es que tú seas próspero, rico. No es cierto, hermanos. Eso vemos, ya les leí tres diferentes citas donde dice contentos con lo que tenéis. Contentos. Con que tengas sustento y abrigo, con eso está contento. No, dice, no, demándale a Dios riquezas, demándale. No, hermanos, eso solo lleva a insatisfacciones que nos hacen anhelar cosas del mundo. Y no, hermanos. Definitivamente no. Fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Dios no los alimentó con la misma comida de Egipto. Dios los alimentó con un maná, y era algo pequeñito y que tenían que
recoger todavía, hacer la labor de recoger, y tenían que molerlo y tenían que hacerlo como harinita y tenían que mezclarlo con otras cosas para poder hacer pan y comer de eso todos los días o combinarlo, ¿verdad? Y ahí está, con eso era el alimento para ellos. Quizá no era tan delicioso como un robalito, ¿verdad? Como unas acamayitas. En Egipto éramos, qué delicia, eras esclavo. Y te lo daba porque el faraón le convenía. Te permitía hacer eso porque le convenía, porque le trabajas gratis. Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:15 al 16 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca de pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. ¿Dónde iba a venir el bien? Porque algunos dicen, no, sí, mira, va a haber un momento, pero va a haber un momento de necesidad, pero tú sigue diezmando, tú sigue haciendo esto, tú sigue dando, tú sigue exprimiéndote y sacándote, porque Dios va a llegar un momento en que en este mundo te va a bendecir. ¡Fua! Y va a caer la bendición. Y si dejas de dar, a lo mejor ya era el último que ibas a dar cuando iba a desatarse la bendición de Dios. ¡Qué mentira, hermano! Aquí está la palabra de Dios. ¿Cuándo Dios a la postre les iba a hacer bien? Cuando entraran a la tierra prometida. ¿Cuándo para el cristiano van a venir en verdad una vida de abundancia maravillosa en nuestra tierra prometida? ¿Dónde es nuestra tierra prometida? ¿Aquí? No, nuestra tierra prometida está hasta allá. Es estar con Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá nos esperan la nueva Jerusalén. Nos esperan más adelante cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a habitar, donde vamos a gozar de los mejores manjares que nunca el mundo ha disfrutado, pero no es aquí en la tierra, no es en este momento, no es en esta ocasión, no son estos detalles, esos siervos de Satanás que te están predicando que tú da y la bendición de Dios se va a desatar y ellos son los que prosperan y tú te estás haciendo más pobre o sigues igual en la misma condición con aflicciones, con todo. Mira, he visto gente endeudarse por esto. Estos hombres son peor que las financieras fraudulentas, son peores, pero la gente es lo que quiere escuchar y por eso son engañados y caen en la insatisfacción y luego le echan la culpa a Dios, se quejan contra Dios, y eso es el error. Eres tú que quisiste oír a esos falsos pastores, a esos falsos maestros que te están hablando de prosperidad y que te hablan a veces en lenguajes medio raros, y pare de mentir y todos esos detalles, y algunas que se denominan iglesias cristianas no son cristianas, te están hablando de prosperidad. Eso no, yo no estoy diciendo que en un momento dado Dios no pueda bendecir a algunos cristianos, puede serlo, como en el Antiguo Testamento Dios bendijo a algunos, pero a la mayoría no. Bendijo a David, bendijo a Salomón, ¿verdad? Pero Elías, Eliseo, Habacuc, Sofonías, Ageo, Jeremías no vivieron en opulencia. Pablo no vivía en opulencia. Pablo siendo un apóstol que trabajó tanto para el Señor, que no daba el 10, ni el 20, ni el 30, ni el 50, daba el 100 de su vida. Y sus ingresos también iban para la obra del Señor. Y nunca tuvo abundancia. Pero bueno, nosotros vemos casos como Elías, por ejemplo, en Primera de Reyes 17:9. Dios le dice a Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjense. Y brincamos al versículo 15 y 16. Entonces ella, o sea la viuda, fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Te acuerdas? A la mujer solo le quedaba un puño de harina y un poco de aceite. Iba a hacer una torta pequeña, iban a comer ella y su hijo, y de ahí se iban a dejar morir porque ya no había más provisión. Y Elías le dice: dame eso y Dios te va a bendecir, ¿verdad? Y ella obedece. Pero te hago una pregunta. Cuando Dios sustentó a Elías todos esos días y a esa viuda de Sarepta y a su hijo, todo ese tiempo, ¿ellos comieron filete? ¿Comieron ribeyes?
comieron robalito, acamayas, comieron corderito asadito, comieron peje lagarto asado con chile machito, o cabrito, o no sé cuál sea comida típica ahí en la ciudad, en la nación donde me estés hablando, de esas comidas ricas y caras. No comieron eso, comieron tortas de harina amasadas con aceite. O sea, no era comida de ricos, ¿ok? No era comida de ricos. Elías no fue sustentado con comida de ricos. Y Elías estuvo contento con la provisión que Dios le dio. Y la viuda también estaba contenta con la provisión que Dios le dio, ¿verdad? No eran manjares que el mundo te ofrece. Satanás te ofrece muchas cosas, pero al final va a terminar mal. Dice Mateo 6:31, el Señor dijo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. ¿Sí? Versículo 33 y 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, aquí lo que el Señor está diciendo ahí: bástate, conténtate con la provisión diaria que Dios te da. La provisión que hoy te dio, dale gracias a Dios. Dale gracias por ese sustento y no pienses en qué vas a comer mañana. ¿Sí? Dale gracias a Dios por la provisión que te dio hoy. Mañana, ¿qué voy a comer? ¿Qué Dios, qué me va a dar? Y empiezas a afanarte y empiezas a crujirte los dientes. No tengo nada. Espérate. Señor, pero es que no tengo para una hamburguesa doble de esas de Carl Jr. ¿Y qué? Señor, pero ya se me antoja un ribeye, Señor. No. Conténtate con lo que el Señor te da. Si el Señor te llega a dar un ribeye, qué bueno. Pero va a ser bajo su voluntad soberana y es esporádica. Pero conténtate si el Señor te da para comer tortillita de sal con aceite o manteca. Gózate con eso, hermanos. Dale gracias al Señor. Disfrútalo. Y cuidemos nuestro corazón de la insatisfacción que nos va a llevar a la queja. Y la queja nos va a llevar a la rebeldía. Y ahí es donde vienen muchos problemas. En Lucas 8:14, nosotros leemos esto: la que cayó entre espinos, sea la semilla. Acordémonos del sembrador que va sembrando y siembra en 4 diferentes caminos. Y la que cayó entre espinos, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Doctrina de la prosperidad, ahí está, ahí la tienes. Es ahogada la semilla. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. La buena semilla es ahogada por todo esto. Y se van. Y terminan mal. Claro, si Dios te bendice, qué bueno. Yo no estoy diciendo que el dinero sea malo. Si Dios en su soberana voluntad te llega a bendecir, qué bueno, hermano. Y desearía de todo corazón. Pero nosotros tenemos que estar contentos si nos bendice o no nos bendice. Y hablo en el sentido económico. Tenemos que estar contentos. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahí está. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El acordarse de lo que el mundo te ofreció, anhelar las cosas del mismo, muestra que no estamos entendiendo nuestro peregrinar. Israel no entendió que estaba en una transición hacia su tierra prometida. Israel no entendió que estaba vagando en un desierto y que iba a haber un periodo de tiempo que ellos mismos alargaron por su incredulidad, su rebeldía, sus quejas, su insatisfacción, ¿verdad? Pero ellos no entendieron eso. Y entonces no entendieron que la bendición estaba en la tierra prometida, no en el desierto. Y ellos anhelaban la bendición de cuando eran esclavos. Qué bendición hay en ser esclavo. Israel seguía teniendo a Egipto en su corazón. Cuestión que Dios manda: dame, hijo mío. Por eso Dios manda: dame, hijo mío, tu corazón. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso dice la palabra.
Tenemos que ver esto si estamos amando al Señor con todo nuestro corazón. Y si lo estamos amando y le hemos entregado el corazón, ¿qué importa, hermanos, si comemos hoy frijolitos con tortilla? Demos gracias al Señor si Él nos da eso. Porque cuando viene más de esto, hay problemas en los matrimonios, hay problemas en nuestras vidas, hay insatisfacción, llevamos a la queja, vamos a la rebeldía, nos va a ir mal. Solo le estamos dando pie al enemigo porque el enemigo quiere apartarnos de la verdad del Señor. Analicemos si seguimos anhelando las cosas de este mundo. ¿Deseamos tener lo que tienen los del mundo? Hermano, ellos, o sea, los incrédulos, es toda la bendición que obtendrán en esta vida. Es toda la bendición que podrán tener en esta vida, pero en una eternidad van a desear toda esa eternidad, no haber tenido esas riquezas y haber entregado su vida a Cristo. Cambiarían todo eso, cambiarían su vida por una miseria, por vivir en miseria extrema, con tal de disfrutar la eternidad que disfrutarán los hijos de Dios. Y nosotros estamos anhelando lo que ellos tienen hoy en día. No puede ser, hermano. Nosotros tenemos que anhelar nuestra patria celestial. Vemos en varias porciones del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que el impío en esta vida llega a tener más bienes que los escogidos, mucho más ricos, más prósperos. Esaú, bíblicamente, hermanos, fue más rico y más poderoso que Jacob. Job también comentó lo mismo en Job 12:6. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y Job se pregunta en Juan 20:5 que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Hermanos, la Biblia nos habla de eso. Nosotros vamos a ver a muchos impíos prósperos tremendamente. Prósperos tremendamente. No debemos anhelarlo de ellos porque nosotros, Habacuc, aunque no haya, ¿verdad?, vacas en los corrales, ovejas en los prados, aunque no haya uvas, ¿verdad?, en las vides, ni haya higos en las higueras, yo con todo esto me gozaré en el Señor. O sea, lo que estaba diciendo el profeta Habacuc es que aunque esté en pobreza extrema y necesidad extrema, yo alabaré y glorificaré y me gozaré en mi Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, hermanos. Dejemos la vista de este mundo. Este mundo es breve contra una inmensidad de tiempo de disfrutar de la bondad de Dios por los siglos de los siglos. Mira, hermano, vete a Apocalipsis, calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas. Dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Colosenses capítulo 3, Pablo nos insta a poner nuestra mirada en Cristo, no en las cosas de este mundo, porque allá nos esperan cosas maravillosas que nunca las perderemos. Aquí aún el impío puede perder todo en un momento por una crisis económica, por una desestabilización, por una revolución, por lo que tú quieras. Pueden perder todo en un instante y por una enfermedad. ¿Y qué le servirá al impío todo su dinero? Yo conocí a unos hombres de los más ricos del estado donde vivo, y le pegó cáncer y ni todo su dinero lo pudo salvar de esa enfermedad. Murió. Cuidado con la familiaridad. Cuando nos familiarizamos con algo, cuidado, hermanos. La familiaridad debe de ir siempre acompañada de agradecimiento continuo, recordando todo lo que Dios nos ha dado, como el salmista dice, bendice alma mía Jehová, y luego dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Israel se familiarizó con el maná y no se acordaron que antes eran esclavos, y aunque tenían manjares, eran esclavos. Y también no pusieron su mirada en la tierra prometida. No pusieron su mirada en la tierra que fluye leche y miel, muchísimo más abundante que Egipto, ¿verdad? No lo pusieron ahí. Y nosotros vemos todo eso.
Es lo que nosotros, y vemos otra vez aquí al pueblo de Israel una vez más queriendo regresar a Egipto. Qué tremendo. Y lo vamos a ver otras veces. Israel queriendo regresar a Egipto. Mejor nos iba, regresémonos, ¿verdad? ¿Has sentido tú esos deseos de regresar al mundo? ¿Has pronunciado con tus labios que te gustaría regresar a tu vida pasada? ¿Se te está volviendo monótono y aburrido y sin sentido seguir a Cristo? Cuidado, cuidado, porque eso te puede llevar a un problema bien grave, a una apostasía, a regresarte y olvidarte del Señor, y si Dios no te hace regresar, no vas a regresar nunca. Un caso Demas, ¿verdad? Ahí vemos, las advertencias en la palabra de Dios son claras. Demas amó más este mundo, dice, ¿verdad? Demas, de repente, todas las tribulaciones, las angustiones, y quizá Demas, ¿verdad? Dijo, no, me iba mejor cuando estaba en el mundo y todo, y se fue, ¿verdad? A llevar una vida tranquila. Oye, si el evangelio fuera prosperidad, comodidad y todo, Demas llevaba años siguiendo a Pablo. ¿Por qué Demas abandonaría el evangelio? Una prueba más de que los que te están hablando prosperidad y todo eso te están mintiendo y te están llevando con ellos a un evangelio maldito, un evangelio anatema que solo te va a llevar a una destrucción, a una condenación perpetua. Ahora, nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos nosotros? Hermano, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes que vas peregrinando en esta vida y que tienes una meta? Es mejor la tierra que Dios le dio a Israel que la que Dios nos va a dar a nosotros. Es mejor la tierra que Dios nos va a dar a nosotros que lo que todo este mundo te puede ofrecer. ¿Estás consciente de ello? Ya realmente, hermanos, tenemos que meditar en esto. Realmente tenemos que meditar en las cosas que nos esperan en Cristo Jesús. Cuando sientes que ya no puedes, acuérdate de las cosas que te esperan en Cristo Jesús, en las regiones celestes. John Bunyan, en El progreso del peregrino, nos narra el transitar de peregrino, el personaje cristiano, ¿verdad? Y las pruebas que enfrentamos, y nombra algunos otros personajes. Una de ellas es la feria de la vanidad, donde muchos que iban por el camino angosto se quedaron atrapados allí y no salieron. Hermanos, cuando estamos insatisfechos de nosotros, cuando estamos insatisfechos de la provisión que Dios nos da, la vanidad puede entrar a nosotros y anhelar cosas que el mundo nos está ofreciendo. ¿Por qué anhelan las riquezas? Porque está insatisfecho con lo que Dios te está dando. Le dices a Dios, creo que lo que tú me estás dando no es lo correcto. Decía por ahí un hombre Benny Hinn, que predicaba lo de la doctrina de la prosperidad, o que sigue predicando, no sé, porque ya no lo he visto ni me interesa verlo. Y él decía, ¿para qué me sirve el oro allá arriba en el cielo? Yo lo necesito aquí. Tonterías. Repito, la palabra de Dios dice, con que tengamos sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Con que tengamos frijolitos y tortilla. Y si Dios nos da arroz, pues qué mejor, frijolito, arroz y tortilla, ¿verdad? Con eso estemos contentos y agradezcámosle a Dios, hermanos. Porque lo que es de mal, más de esto, dice la palabra de Dios, de mal procede. Y ahí está otra vez contra la doctrina de la prosperidad. Porque lo que es más de esto, o sea, estar contentos con lo que Dios te da día a día, lo que es más de esto, de mal procede. Cuando tú, sí, pero yo ya no quiero frijoles, Señor, yo ya quiero manjares, el mundo, mira al impío allá, y yo reclamo esas riquezas del impío para mí. Estás mal, hermano. Estás contrario a lo que Dios está enseñando en su palabra. No volteemos a ver a ellos, mucho menos volteemos a ver, hermanos, de iglesias de sana doctrina, iglesias que aún conservan la doctrina de Cristo. No voltees a ver que tienen esas otras iglesias que aparentemente prosperan en número y aparentemente son más fulgurosas, más repampanantes, más hermosas, más show, ¿verdad? ¿Qué tienen esos carnales que profesan una fe egipcia?
¿Qué tienen de atractivo? El único atractivo que tienen es que ofrecen lo mismo que ofrece este mundo. Tienen una fe egipcia, un tipo de música egipcia, ruido, prosperidad. Mejor ve y sigue predicando la verdad de la palabra. Que Dios nos halle como obreros fieles, que trazan bien la palabra de verdad. Y tú, hermano en Cristo, que estás oyendo a tu pastor, que quizá no sea lo mejor, pero busca predicarte bien la palabra de verdad, y te habla de la cruz de Cristo, y te habla de tu cruz, y te habla de los sufrimientos de Cristo, y te habla del peregrinar cristiano, y te habla de las pruebas, las luchas que enfrentamos los cristianos día a día. No importa que le falte oratoria, y que no tenga eminencia, y que tartamudee. Moisés tartamudeaba. Y no importa, con tal que te predique la palabra. No busques música bonita, no busques ruidosas, no busques donde te hablen de prosperidad, no busques la fe egipcia. Busca donde te prediquen correctamente la palabra del Señor, ¿verdad? Porque si tú pones atención en esas predicaciones, en esas iglesias que te ofrecen muchas cosas, vas a ver una carencia de Cristo y de sus aflicciones. Vas a ver que no hablan de Cristo y de su cruz y de la cruz tuya. Jesús dijo: si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por mí, por el evangelio, la hallará. ¿Dónde está la prosperidad ahí, hermanos? Lleva tu cruz. ¿Qué era la cruz? ¿Era un instrumento de prosperidad? No, era un instrumento de sufrimiento, dolor y muerte. Qué carencia de la cruz hay en esas iglesias. Pero muchas gentes se acercan y quieren, porque es lo que quieren oír. Y muchos cristianos que hoy en día están en iglesias de sana doctrina se están queriendo ir allá. Jóvenes se están yendo allá porque tienen comezón de oír. Y cuidado, mortal espiritualmente, ¿sí? Mortal. Mira, es que cómo les va. Mira cómo les va. ¿Sabes el error también? Y quiero decirlo antes. El error de muchos pastores hoy en día de iglesias de sana doctrina es que conviven con muchos pastores de iglesias que no tienen sana doctrina, que hablan de todo esto, y permiten que sus jóvenes vayan a esos congresos y todo, y les dicen que son lo mismo. Pues obvio, los jóvenes se van a ir allá. Esos pastores están impulsando a sus jóvenes a irse allá o a traer ese tipo de doctrinas hacia la iglesia, transformar una iglesia de sana doctrina en una iglesia apóstata. Es lo que están haciendo. Estos hombres, estos pastores, consciente o inconscientemente, están vendiendo el evangelio porque sus jóvenes se sientan bien en la iglesia. Y no sé, porque ya empiezan a ver como que aburrición y algo, y decir: ¡ay, qué peligro! Se van a ir, mejor vamos a modificarles, vamos a hacer que tomen control. Error. Tú no estás llamado a agradar a la gente. El apóstol Pablo dice: si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y si tú estás buscando que tus jóvenes coqueteen con esas iglesias, lo único que vas a sembrar es apostasía. Deja de jugarle a querer agradar al mundo y a querer que tus jóvenes vean a otros jóvenes de otras iglesias apóstatas. No, señores, no tiene que ser así. Oh, me acuerdo cómo vivía en el mundo, mi familia unida, yo era próspero y todo. Fíjate, hoy encontré un familiar, ayer, y a mí me dio un gozo sublime porque veo la obra de Dios en su corazón. Y era un hombre que tenía muchísimo dinero, a mares, y disfrutaba del mundo. Él conocía el evangelio, pero no era cristiano, estaba alejado de Dios, ajeno a las promesas de Dios, y era muy próspero. Y de repente viene al Señor, pero hoy en día no tiene nada. Y él dice: yo prefiero esto a aquel montón de dinero. Y hace poco me habló de algo que escribió, y ya lo chequé en su portal, y me gocé enormemente, hermanos. Me llené de gozo tanto que a veces tengo ganas hasta de llorar, de leer lo que él escribe sobre Eclesiastés. Dice: tuve todo lo que quise, ¿verdad? Dice el escritor de Eclesiastés, que es Salomón. Toda la riqueza, la fama, lo que quería, pero vi que todo esto era vanidad. Al final, hermanos, eso es la verdad.
No desprecies el maná por los manjares de Egipto. No desprecies las riquezas que nos esperan con Cristo por la neblina del oro de este mundo. Ama la cruz, ama tu vida, la vida que llevas en Cristo Jesús, con esa cruz que tenemos que llevar. Escúchame, es preferible, sí, millones de veces preferible, lo escribí, comer tortilla con sal todos los días, repito, tortilla con mantequita, y disfrutar la eternidad con Cristo, haciendo su voluntad en esta vida, que disfrutar de acamayas, filetes, deliciosos manjares que solo entran y salen y nos dan placer solo por unos minutos. Ama la provisión que Dios te da cada día y sé agradecido con el Señor. No te canses de ir a la iglesia, no te canses, eso también. No vayas, ¿qué te va a decir Satanás? No vayas, hoy quédate a descansar, tu carne te va a decir, si siento bien agotado. No vayas un domingo. No vayas al culto de oración, ¿para qué? Mira, son medios aburridones a la hora de orar. Ahí oran algo diferente, no vayas. Mira, allí es muy solemne y acá es más chévere, vete para acá. Aquí mira, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que la sana doctrina es sufrida. No estamos llamados al deleite en este mundo, donde te prediquen doctrina chida, donde te dicen que puedes gozar de placeres y prosperidad en este mundo. Es porque esa iglesia está en ese mundo, no está en Cristo. Por eso la llamada del Señor es salir de ellos. Sal de una iglesia que te está predicando prosperidad, que te está predicando deleites en este mundo, que vas a llegar a ser rey, que vas a llegar a ser dominante y todo en este mundo. Salte de ese lugar porque te están engañando terriblemente. Y nosotros vemos aquí con el pueblo de Israel que la segunda queja, la cuestión por el maná, empezó por los extranjeros que habitaban entre el pueblo de Dios. Muy probable su gran mayoría egipcios que salieron de Egipto con ellos, ¿verdad? Que decidieron en su voluntad añadirse al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y de allí se propagó al pueblo de Israel. Eso dice la palabra de Dios. Eso lo dice en el versículo 3, en el capítulo 11. Y yo te pregunto, hermano, ¿a qué estamos prestando oídos? ¿Estamos empezando a tener comezón de oír cosas nuevas? Es necesario ir ante Dios, arrepentirnos y rogar que obre en nuestro corazón para que nos dé esa satisfacción, ese contentamiento en Cristo Jesús. Para sanar esa comezón que tienes, que se puede convertir en una infección grave y letal. No esperes a eso. No escuches de las voces de los inconformes, mejor busca la comunión con los que tienen gozo de estar llevando la cruz y las aflicciones de Cristo. El llamado de Pablo era ser partícipes de las aflicciones del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hacer partícipes de las aflicciones. No dice hacer partícipes de los placeres y riquezas y abundancia de este mundo. No estamos llamados a eso. No ese es el llamado. El llamado es a participar de los sufrimientos de Cristo, de las aflicciones de la iglesia, a participar de eso, ¿verdad? Nosotros vemos que estas dos quejas llevaron a Moisés. En los versículos 10 al 15 del versículo 11 vemos a un Moisés ya abrumado por las responsabilidades, desesperado por la dureza del corazón de Israel, sus reclamos, y Moisés va a Dios en oración, pero una oración desesperada, abrumada, llegando al reclamo contra Dios. También ahí Moisés se equivocó y vamos a ver algo especial. Vemos aquí que Dios no le responde duramente a Moisés. Él conoce nuestras debilidades. Moisés no se había quejado y apenas se quejó, Dios no actuó duramente. Él conoce nuestras debilidades y se acuerda que somos polvos. No le responde a Moisés duramente, sino le da una solución. Cuando le pide que busque a esos varones, ¿verdad? Que lo van a ayudar. Nosotros vemos esa solución, ¿verdad? Y es claro, tenemos que ver así. ¿Se acuerdan de los apóstoles cuando los cristianos griegos se quejaron con ellos? Y ellos oraron al Señor y dijeron, bueno, busquen 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, ¿verdad? Y que cumplan esta función, porque nosotros no podemos descuidar la palabra y la oración.
Y así fue, y se solucionó. Pero aquí hay algo importante que nosotros debemos de reflexionar, hermanos. Si andamos muy agobiados, muy frustrados, muy estresados, y vemos que estamos haciendo estas oraciones de frustración, estas oraciones abrumadas, ¿verdad? Que tenemos el peligro de hacer algo que lamentaremos después. Quizá este fue el primer anuncio a Moisés, donde Moisés debió de haberte visto cómo estaba orando y de haber pedido a Dios que le ayudara en su corazón a no quejarse abrumadamente, ¿verdad? Recordemos que llegó al punto cuando le quiso demostrar al pueblo que él tenía autoridad y golpeó la piedra cuando Dios le dijo, háblale. Pero esto que sucedió ahorita era el inicio, eso fue la consumación. Moisés ya estaba llegando a un abrumamiento, Moisés ya estaba llegando a una frustración. Pastor, líder de una iglesia, ancianos de la iglesia, estás empezando a sentir frustración y estás empezando a sentir, estás orando a Dios, quejándote de la función que te ha dado. Es tiempo de que pidas perdón y le digas al Señor, sáname de esto, Señor, porque no quiero un día llegar al punto de hacer cosas que no. Y eso es lo que ha sucedido en muchos pastores, que no se arrepintieron en su momento, no confesaron su debilidad delante de Dios, y hoy en día son unos prepotentes, unos hombres que le están robando la gloria a Cristo, ¿verdad? Y eso es muestra, hermanos. Ay, pero antes predicaba bien bonito y ahorita se volvió un soberbio. Eso muestra. ¿Qué pasó Moisés en ese momento? Quiso robar, quiso demostrarle al pueblo que él tenía poder, ¿verdad? Y golpeó la piedra cuando no debió de hacerlo y reaccionó de una manera diferente. Cuidado, hermanos. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida a él y a Aarón. Esa acción les costó no entrar a la tierra prometida y a Aarón. ¿Tú crees que porque predicas o enseñas la palabra o tenés el título de pastor o maestro o evangelista ya tienes seguro tu acceso? Ten cuidado. Si en realidad creíste en Cristo, si en realidad eres un hombre de Dios, si en realidad la salvación es segura, y yo lo creo simplemente, y Dios te va a llevar a un arrepentimiento. Pero cuidado, porque no vaya a ser que no haya un corazón realmente regenerado en ti. Recuerda la advertencia de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. Eso acerca de los falsos maestros. El apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, dice, de aún de entre ustedes van a salir lobos rapaces. De esos ancianos a los cuales Pablo mismo preparó, ojo, ¿verdad? Y quizás este fue el primer anuncio, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener cuidado, examinarnos continuamente, hermanos, si no estamos cayendo en algo así, si no estamos cayendo en la insatisfacción, en el descontentamiento, en el abrumamiento y cosas como estas que estamos viendo aquí. Pongamos otra vez nuestra mirada en la gloria que nos espera en Cristo Jesús, en nuestro Salvador y Rey. En eso, indudablemente. Fíjate. Dios le dice a Moisés en medio de su abrumamiento, búscate ancianos que aborrezcan la codicia para hacer más ligera tu carga. Y los dota de la misma unción para guiar y hacer justicia al pueblo. Pastor, estás llevando mucha carga. Busca hombres como los apóstoles. Lo refirieron, ¿verdad? En Hechos 6 del 1 al 14. No quieras llevar toda la carga tú solo. Además, lo más sano es que haya 2 o 3 pastores con la misma autoridad. Es lo más sano. Pero puede haber una iglesia donde hay un pastor que tiene doble voto y 4 o 5 pastores que tengan voto normal, ¿verdad? Entonces ya son 4 o 5, aunque son 6 por el doble voto del principal, pero los otros también tienen cierto detalle para cuidarte de caer en soberbias. Dios puede responder a nuestra queja con lo que le pedimos. Perdón. Pero esa bendición o respuesta favorable resultará en juicio cuando viene de una queja. Cuidado, puede resultar en juicio la respuesta de Dios. ¿A qué les recuerda las palabras de Moisés, verdad? Nosotros vemos, hermanos, vemos esto. Qué tremendo es que cuando Israel pide esa carne y todo, Dios les provee la carne y todo, pero al final resultó en juicio, ¿verdad?
Qué tremendo todo esto, hermanos, que nosotros estamos viendo todo esto. ¿Sí? Mira, comparemos lo que Moisés dijo en Juan 21:12, en Números 11, versículos 21 y 22, y Juan capítulo 6, versículos 7 al 9. Versículos 21 y 22. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Y se acuerdan en Juan 6, 7 y 9 la misma respuesta de los apóstoles cuando Jesús les dijo: dadle de comer a vosotros a los 5,000, sin contar mujeres y niños. 20,000 quizá había ahí. ¿De dónde sacaremos para alimentar a estos? 200 denarios no alcanzaría para comer esto. Un denario era el pago de un día, ¿verdad? 200 días laborales no alcanzaría para alimentar a toda esta multitud. ¿De dónde? La misma incredulidad. Pero en ambos casos, oigan hermanos, Moisés no había visto la mano poderosa de Dios en todo. No había visto todas las plagas, no había visto cómo Dios abrió el mar muerto y lo utilizó como instrumento, no había visto las derrotas de los reyes que ya había hecho Israel. Y Dios le dice: ¿acaso se ha cortado mi mano? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no salvar? Miren hermanos, esa es la realidad. Muchas veces nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y creemos que en cierta situación Dios no va a obrar, que Dios ahí sí no, que es algo demasiado asombroso como para que Dios actúe. Nos olvidamos que nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, y Él puede hacer todo lo que Él quiera. No nos olvidemos de las maravillas que el Señor hace, hermanos. No nos olvidemos de eso. Tengamos mucho cuidado. Entonces nosotros vemos cómo Dios hace soplar un viento, dice, ¿verdad? Y llegan una inmensidad de codornices. Algunos dicen que eran garzas. Bueno, la Biblia dice codornices, yo prefiero tomarlo como codornices. Por la cuestión de los 2 codos, ¿verdad? Que digan que hasta de 2 codos. Pero bueno, la gente siempre busca tratar de acoplar lo que quiera a la palabra de Dios. Yo prefiero que sean codornices, y el que quiera creer que fueron garzas, adelante. ¿Verdad? Pero quizá los 2 codos eran por la cuestión en la que volaban las codornices, porque estaban tan cansadas de ir contra el viento y algo que los llevó hasta allá, que estaban tan cansadas que no podían levantarse más de 2 codos, y por eso era fácil que los israelitas pudieran agarrarlas. ¿Sí? Pero aquí vemos nosotros otra vez. Dios les había dicho que un mes entero iban a tener esta provisión. ¿Y qué hicieron los judíos? Corrieron y no le creyeron a Dios de la provisión que le iba a dar. Otra vez, Dios lo que les estaba pidiendo es que agarraran para su día. En pocas palabras, como el maná, tenían que recoger solo lo de un día. Y ellos dijeron: no, ¿qué tal si Dios mañana ya no nos da las codornices? Se van y nos quedamos nada más un día con comer codornices. No, Dios, no, yo no te creo. Yo lo que creo es que debo de agarrar lo más que pueda. Otra vez ahí está la doctrina de la prosperidad. Agarra lo más que pueda, no, hombre, sáciate, llena tus cuentas bancarias de dólares y lo más que puedas. No, Dios se airó por eso con el pueblo judío y le mandó una plaga tremenda. Dice que estaba la carne, aún no la masticaban en sus bocas cuando vino esa mortandad. Dios se airó, se enojó por la codicia, avaricia, y porque no le creyeron a Dios. Un mes iban a tener esa provisión. No, dijeron: no, Dios, no. Tú eres un Dios que cambia de parecer. ¿De dónde vieron eso?
Dios nunca cambia, hermanos. Así actuamos muchas veces nosotros, ¿no? Y Dios no nos ha consumido solo por su gracia y misericordia. Pero vemos la codicia y desesperación del pueblo de Dios, desconfiando de su provisión, y Dios se molestó y les mandó una plaga mortal. Algunos dicen que su estómago es que no estaban preparados para comer del maná, carne de codorniz. Dice la palabra que aún estaba la carne en tu boca, aún no la masticaban. O sea que aún no entraban al estomaguito. No queramos poner lo que la palabra de Dios nos dice y queramos justificar las plagas de otra manera. Dios dice que se enojó en ira y les mandó Él esa plaga. No dice que fue a causa de lo que comieron y les cayó malito en el estómago, como el que tiene gastritis y come mole con harto condimento, ¿verdad que no? No fue eso, hermanos. Dice la palabra de Dios que fue un castigo de Dios. Pero bueno, gente que quiere y se dicen cristianos, ¿verdad? Queremos robarle la gloria a Dios. Y así hay muchos cristianos que tratan de minimizar la ira de Dios para que la gente no crea que Dios no está en ira, Dios no se enoja tanto. Tenemos que hablar la verdad. Miren, hermanos, a mí me han dicho, no prediques tanto del infierno, no prediques tanto de la condenación, no le hables a la gente tan duro del pecado, mejor háblales del amor, la bondad de Cristo. Eso pasa. No hables del infierno, no hables del lago, no hables de la condenación, no digas que Dios condena, no digas que Dios los envía al castigo eterno, mejor háblales de amor, amor y amor. No caigamos en robarle la gloria a Dios por su ira. La ira de Dios trae también, y de la misma manera, gloria a Dios como su amor, su bondad, fidelidad y misericordia. Lo que pasa es que estas últimas nos convienen a nosotros y por eso es lo que queremos. Eso le agrada a la carne y por eso es lo que la otra no produce eso. Tenemos la tendencia de rechazar este atributo de Dios. No lo hagamos, hermano. He oído a predicadores decir, es que ese Dios iracundo era del Antiguo Testamento, pero Cristo con su sacrificio aplacó la ira de Dios y ya no es así. Y yo creo que no han leído su Biblia en el Nuevo Testamento porque no leyeron el caso de Ananías y Zafira, no leyeron el caso de la iglesia de Corintio, que hubo muertos, enfermos y débiles. No han leído la historia de la destrucción de Jerusalén, las cruzadas, Hitler y el exterminio de casi 6 millones de judíos. Dios estaba ahí. Adicional que en el Nuevo Testamento se habla mucho más del castigo eterno que en el Antiguo. Muchísimo más. Y Cristo predicó más acerca del infierno que del cielo. En Apocalipsis 2:16 le dice el Señor Jesucristo a la iglesia en Pérgamo: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué significa la espada, hermanos? Todos sabemos que muerte, heridas. Necesitamos meditar en esto. Números 11 nos está hablando acerca precisamente de esto, hermanos. La insatisfacción nos lleva a la queja y la queja nos lleva a la disciplina o castigo de Dios. ¿Queremos eso? Si no queremos eso, entonces volvamos y pidámosle perdón a Dios si estamos en esto, porque no me excluyo. Si estamos en esto, pidámosle perdón a Dios y pidámosle que nos dé contentamiento con lo que Él nos da. Y démosle gracias por cada día que nos permite vivir, por la provisión que nos da en ese día. Yo ayer nada más vendí una portabilidad, por ejemplo, de lo que hago. Ayer nada más me gané 100 pesos. Y yo, gracias, Señor. Yo había pedido en oración vender al menos unas 3 o 4 para llevar unos 400, 500 pesos. Pero nosotros vemos la provisión del Señor. Y darle gracias por lo que nos da. Cuando aparentemente hay muchas cosas por pagar y muchas cosas, gracias, Señor,
por lo que tú me das. Yo estoy haciendo mi esfuerzo, pero yo te agradezco lo que tú me das. Meditemos en esto, hermano. Pidámosle perdón al Señor. Yo te invito a cerrar tus ojos ahí mismo y no hacerlo frente a esta cámara. Yo no lo voy a hacer, voy a apagar ahorita el ese, pero que le pidamos perdón a Dios por nuestra falta de contentamiento en lo que Él nos da. Dios te bendiga.